dándole gracias al divino creador nuevamente de hacer radio de internet, y hoy tenemos un tema muy interesante en términos de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica y cómo estos han incidido de una manera adversa en contra de las bases que fueron creadas la nación, nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, con nuestros padres fundadores, nuestros founding fathers, cuando ellos establecieron que esta nación está obviamente estabilizada con creencias judío-cristianas, y cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho una afrenta a todos aquellos que creemos en los pilares básicos de la nación nuestra, que es las creencias judío-cristianas. Y tenemos, por supuesto, a nuestro invitado, nuestro hermano y amigo José Acevedo, para analizar, obviamente, todas estas decisiones. Escogí las más importantes que afectan, por supuesto, a nuestras creencias y a las creencias de millones y millones de ciudadanos norteamericanos que creemos en el Todopoderoso. Adelante, Acevedo, y bienvenido al programa. Muchas gracias, Gerardo, por darme nuevamente una oportunidad para participar en tu programa, el show de Gerardo. Estamos aquí como todos los viernes y esperamos poder aportar un poco en la temática que tú vas a traer hoy. Perfecto. Mire, amigos y amigas cibernauta, estamos viviendo en unos tiempos donde principalmente hay esta pandemia, que es precisamente el coronavirus, donde se han infectado millones de personas, han muerto millones de personas, muchos se han recuperado gracias al divino creador. Tenemos la violencia en todo el mundo. Aquí en los Estados Unidos, violencia por donde quiera. Obviamente, el problema del crimen, el problema de las drogas y todos estos problemas sociales que estamos teniendo. Y vamos a ver yo escogí las decisiones que ha hecho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es adverso y en contra de lo que dice la ley del arquitecto del universo, la ley divina. Vamos al primer strike. Yo le he llamado esto los 3 strikes. La Corte Suprema de Estados Unidos en junio pasado cumplió 50 años de haber prohibido la oración en las escuelas públicas. Obviamente, el mes de junio se cumplió 50 años de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara que una oración oficial en las escuelas era algo inconstitucional. ¿Cómo ha ido? Obviamente la pregunta nos hacemos, amigos y amigas cibernauta, ¿cómo han ido las escuelas desde ese entonces? Los hechos hablan por sí solos. El 25 de junio, mire, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos viene fallando en contra de todo lo que sea Dios, en todo lo que sea la palabra de Él, desde 25 de junio de 1962. La Corte Suprema de Justicia decretó el fallo, el primero de una serie de decisiones que parecerían descartar a Dios y la Biblia en nuestras escuelas públicas. El caso conocido como Engel versus Vitale 370 US 421 de 1962 fue un hito del Tribunal Supremo, y funcionarios estatales hagan una oración oficial de la escuela y fomenten sus rezos en las escuelas públicas. El caso había sido presentado por las familias de los estudiantes de escuelas públicas de New Hyde Park en New York, quienes se quejaron de que la oración voluntaria al Dios Todopoderoso contradecía sus creencias. En ese momento contaron con el apoyo de grupos opuestos a la oración en las escuelas rabínicas, incluidas las organizaciones de la cultura ética y las organizaciones obviamente judías, porque el problema es que aquí
meten la religión. Cuando el reconocer la existencia de un todopoderoso no tiene que ver nada con religión. La oración en cuestión era la siguiente: Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y te pedimos tus bendiciones sobre nosotros, sobre nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Amén. Eso era lo que decía esa oración que se hacía todas las mañanas cuando los estudiantes asistían a clase. Para ese entonces, el juez Hugo Black describió la decisión diciendo: una unión de gobierno y religión tiende a destruir al gobierno y degrada la religión. Ese es el problema, que no estamos hablando de religión. Estamos hablando de que todo ser humano reconoce a un ser supremo y a un ser creador. Estoy de acuerdo con esa afirmación, pero no con su decisión. El juez Potter Stuart, el único disidente, escuche bien, el único disidente, escribió: por el contrario, creo que negar el deseo de estos niños en edad escolar a participar en recitar esta oración es negarles la oportunidad de participar en la herencia espiritual de nuestra nación. Como veremos, el patrimonio es bastante considerable. En años siguientes, ese mismo alto tribunal dijo que no se puede leer la Biblia en las escuelas. Escuche bien, sacaron la oración, ahora es que no se puede leer la Biblia. ¿Ves cómo todo va creando, van excluyendo poco a poco con fines de devoción? Pero dijo explícitamente que el objetivo de estudio de la Biblia o de la religión se va a permitir en las escuelas. Sin embargo, muchas escuelas finalmente sacaron la Biblia por completo. Engel se convirtió en la base de varias decisiones posteriores que limitan al gobierno a dirigir la oración en la escuela. Por ejemplo, en un caso, este es un caso Waller versus Jaffray de 1985, el Tribunal Supremo dictaminó que la ley de Alabama que permite 1 minuto para la oración o la meditación era inconstitucional. O sea que ya el Tribunal Supremo se está metiendo en las decisiones de los estados. En Alabama se permitía 1 minuto de oración y el Tribunal Supremo, basado en la decisión anterior, le da la base legal para intervenir en el estado. Ok, en Lee versus Weisman, ese es otro caso de 1992, ves cómo todo va escalonando: 1960, 1985 y ahora 1992. El tribunal prohibió al clero dirigir la oración en las altas ceremonias de graduación de secundaria. Lee versus Weisman, a su vez, sirvió la base para el distrito escolar independientemente de Santa Fe contra Doe, que eso fue en el 2000. Ve cómo van poco a poco llegando los casos, uniéndose la gente, poniendo más demandas, en la cual la Corte extendió la prohibición en las escuelas, sancionando a los estudiantes de escuela superior que oraban en los juegos de fútbol. Ahora, en los juegos de fútbol, cuando antes se hacía una oración, tampoco se puede orar. Irónicamente, cuando George Washington, uno de los founding fathers de esta nación, uno de los founding fathers de los Estados Unidos de Norteamérica, juró con su cargo y dijo: sería particularmente inadecuado omitir en este primer acto oficial mis fervientes súplicas al ser todopoderoso que reina sobre el universo. Nuestra Constitución, firmado en el año de nuestro Señor, así mismo dice la Constitución, firmado en el año de nuestro Señor, refiriéndose a Jesús, se basa en la Declaración de Independencia. O sea, los Founding Fathers, cuando hacen lo que se va a celebrar el 4 de julio, que es mañana, se celebra bajo el año del Señor, que dice que los derechos vienen del Creador. O sea, los derechos que tengo yo y los que tiene Acevedo y los que tenemos todos nosotros, esos derechos vienen del Creador.
El presidente Eisenhower dijo en 1955, sin Dios no puede haber ninguna forma de gobierno estadounidense, ni un estilo de vida americano. Reconocimiento del ser supremo es el primero. El reconocimiento al ser supremo es el primero. Es el más básico, la expresión del americanismo. Obviamente sigue otro sucesor, otro presidente de nuestra gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Su sucesor, John F. Kennedy, dijo: los derechos del hombre no provienen de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios. Pero hoy en día Estados Unidos tiene amnesia, y el caso de oración en las escuelas es parte de ese olvido. Esta nación, este país, le ha dado la espalda a Dios y estamos cosechando las consecuencias naturales de haberle dado la espalda al arquitecto del universo, al divino creador. Obviamente, mire, para mencionar un caso de todas esas decisiones cuando sacan la oración de las escuelas, de esa decisión aberrante de que las escuelas no se puede leer la Biblia, empezaron obviamente de mal en peor los problemas escolares. Un solo caso: después de la masacre de Columbine, Darrell Scott, el padre de un estudiante asesinado, testificó ante el Congreso: sus leyes ignoran nuestras necesidades más profundas. Sus palabras son aire vacío. Ustedes han arrancado nuestra herencia. Ustedes consideran ilegal una simple oración. Ahora los disparos llenan nuestras aulas escolares y nuestros hijos queridos mueren. Ustedes buscan las respuestas en todas partes y hacen la pregunta ¿por qué? Ustedes regulan las leyes restrictivas a través de un credo legal y sin embargo no pueden entender que lo que necesitamos es a Dios. Ese es el primer caso, el primer strike del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica, empezando desde 1962 hasta hoy en día. Así que este es el primer caso que presento y voy a dejar a Acevedo para que hagas un análisis de esto que estamos hablando. Adelante, Acevedo. Obviamente tú dijiste, sabes, de los asuntos que están pasando a nivel, no solamente de aquí de Estados Unidos, sino a nivel mundial, donde los estudiantes aparentemente, sabes, tal vez en las casas no tienen tampoco el hábito de la oración. Y cuando tú oras al creador, porque tú oras al hacedor, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y no importa si eres católico, si eres evangélico, si eres presbiteriano o la de la religión que sea, todos oran, unos en una forma, otros en otra, pero todos se comunican con el creador. Y yo no sé por qué una oración tan simple como esa que tú mencionaste, que se prohibiera hacer y que inclusive si iban a tener un juego o algo, que pidieran que Dios bendijera la actividad y que digamos que cuidara a sus muchachos, que muchas veces se lesionan, porque en esos partidos de fútbol muchas veces se lesionan y tú sabes cómo es la cosa. Yo veo que en otros lugares, por ejemplo en el Senado de Estados Unidos y en algunos sitios como por ejemplo en el Army, tienen capellanes, y los capellanes son de diferentes iglesias, porque recuerda que en los ejércitos pues van católicos, van evangélicos, van de diferentes personas, y a veces ponen por ejemplo un capellán adventista que tenga la invocación, o ponen a otro que sea presbiteriano, y no es este asunto de que no hay, ¿verdad?, una ley que lo prohíba. Pero aparentemente quizás ellos lo están haciendo porque como en las escuelas tú sabes que hay maestros de diferentes religiones y hay muchachos de diferentes religiones. Pero aunque sean de diferentes religiones, como tú dices, no es cuestión de religión, es cuestión de que ellos puedan reconocer al creador en un acto, digamos, pequeño, digamos, de invocar la presencia de Dios, digamos, por las mañanas, que ellos le juran lealtad a la nación, que eso sí yo sé que todavía lo hacen en muchos lugares, en muchas escuelas, que empiezan con el Pledge Allegiance to the Flag y esas cosas, ¿no?
y veo que, ¿sabes? Que si lo hicieran así como tú dices, que sea una simple oración como esa que hicieron, pues están negándole algo que, digamos, que si los padres no lo hacen o algo, para la escuela podría, digamos, quizá empezarle ahí para que el niño tuviera, digamos, por lo menos el conocimiento de que existe un Dios creador y de que está en un país, de que los fundadores de esta nación lo hicieron basándose en los principios cristianos, que como tú dices, no solamente es esto, son muchos otros strikes que están dando y nosotros sabemos, los adventistas sabemos que uno de los strikes más grandes pues, va a ser también en contra digamos, de los derechos religiosos de algunos grupos, como por ejemplo el caso de los judíos y el caso de nosotros los adventistas, pero verdad que es otro caso que no tenemos tocado ahora, pero que en el futuro sí, quizás podremos tocarlo a través de aquí, porque sabemos que quizás pronto, quizás 5, 6, no sé cuántos años, también aquí pongan unas leyes que van a cortar la libertad no solamente de los judíos, sino de los adventistas y aquellos que guardamos el sábado como tú y como yo. Definitivamente, mire, o sea, cuando hay tiroteos en las escuelas, cuando hay tanta violencia en todos los estados y en el mundo entero, ¿qué es lo que ocurre cuando una nación quita al Todopoderoso de su norte? Entonces, nos preguntamos qué es lo que está pasando. Pues mire, lo que está pasando es sencillo. Viene desde 1962, cuando los Founding Fathers, que vamos a celebrar el 4 de julio, los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, lo hicieron con bases judío-cristianas, reconociendo a Dios sobre todas las cosas. Y cuando una nación deja de reconocer a Dios y no tiene a Dios en su noticia, lo que nos espera es obviamente lo que estamos viendo: pandemias, tiroteos, la gente está en violencia continua. Y nos preguntamos qué es. Pues sencillo y claro, que le hemos dado la espalda a Dios. Por lo menos yo no, ni Acevedo tampoco, ni millones y millones de personas que creen en el Todopoderoso no le han dado la espalda a Dios. Pero hay otro grupo de miles o millones de personas en Estados Unidos que no quieren saber de Dios. Pero basado en esa situación es que se han metido, obviamente, en las escuelas, se han metido, obviamente, en los tribunales supremos de nuestra nación para tomar decisiones y aberraciones en contra de lo que los padres fundadores creyeron. Tanto es así que nuestra moneda dice: In God we trust. En Dios confiamos. Obviamente el segundo strike, Acevedo. Corte Mira, Suprema. antes de que vaya, Sí, al segundo strike, quería adelante. decirte que, por ejemplo, en las naciones que formaron la Unión Soviética, tú sabes que estaban basadas en la filosofía del comunismo, y Karl Marx y muchos otros que escribieron sobre estas cosas, pues decían que la religión era el opio de las naciones, y ellos pues tenían el asunto de que querían enseñarle a la nación de que Dios no existe. Y tú sabes que, ese sistema cayó en el sentido de que cuando vino Gorbachev con la perestroika y todas estas cosas, ellos hicieron como una apertura para que las iglesias entraran. Inclusive nuestra iglesia llevó allí muchas Biblias para las personas que no creían al principio, porque estaban deseosos, mira, porque el ser humano en su interior, en su ser, en su foro interno, ella sabe que existe el creador. Y inclusive las personas que dicen, yo no creo en Dios porque yo soy ateo, porque digamos, se lo enseñaron desde pequeño porque el país donde estaban no creían en Dios, esas personas aún así, cuando ven el cielo, cuando ven todas las cosas tan lindas que Dios ha creado, saben que tiene que haber un creador. Y entonces cuando se abrió la puerta, mira, dicen que se hacían unas campañas donde mucha gente iba a buscar Biblias y fue una cosa tremenda. No sé cómo está ahora, porque yo sé que Vladimir Putin pues también está tratando de volver a que esa nación sea una potencia como estaba en aquel tiempo, cuando estaba el tiempo de la Guerra Fría. Pero por otra parte, él hace tiempo atrás, yo le escuché hablando de un asunto que también tú lo vas a tocar ahorita, que él dijo, mira, si las naciones quieren hacer esto, que lo hagan, pero nosotros nos vamos a encargar de que sea así como yo digo, pues nosotros creemos en Dios y queremos que sea así. O sea que también tú tienes que tener cuidado, porque nosotros no podemos obligar a que las personas crean en Dios,
pero tampoco podemos coger y irnos al otro extremo de que no permitamos que las personas que quieran voluntariamente, digamos, pertenecer a una iglesia o orar o lo que sea, que se les prohíba por una ley o por un tribunal. Me alegro, Acevedo, que hayas hecho ese tipo de señalamiento, porque precisamente también dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, que celebramos el 4 de julio mañana, está ese concepto, obviamente, de la libertad de conciencia. Cada uno de ustedes cree en lo que usted crea. Sí. Y cada uno, pues obviamente, toma sus decisiones. Mire, el primero que hizo esa libertad de conciencia, ¿usted sabe quién fue? Acevedo, tú lo puedes contestar. ¿Quién fue que le dio al hombre la libertad de conciencia primero? ¿Quién fue? Mira, eso es tan sagrado que el mismo Dios lo respeta en el ser humano, porque Amén. por esa razón fue que él tuvo que venir a esta tierra, porque el ser humano hizo un uso incorrecto de ese libre albedrío, porque Dios te da libre albedrío. Y no es que él inventó el mal para que tú escojas el mal, era que ya de plano, cuando te dan el libre albedrío, tú puedes escoger y decir que no, o puedes decir que sí. Entonces la Constitución de Estados Unidos estaba tan bien elaborada que ella permitía que aquí vinieran de todas las religiones del mundo, porque ellos no querían un gobierno que fuera coercitivo, de que fuera, no, aquí solamente pueden entrar los católicos, aquí nada más pueden entrar los evangélicos, los protestantes. Están así, ¿sabe? De que se abrió para todo el mundo, inclusive para las religiones ateas. Inclusive, mira, aquí en Estados Unidos se practica el satanismo. Lo único que Estados Unidos cree también en la integridad del ser humano, en el sentido de que tú tienes que preservar tu vida como sea el lugar. Y si hay una religión que cree en ritos donde se puede matar un niño o matar a una persona, como se hacía en los tiempos de Moloch, que se sacrificaban personas, ¿verdad? Sacrificios humanos. Y aquí también en América, en Perú y todo, se llegó a sacrificar personas. Ahí ya Estados Unidos se mete diciendo, tú puedes practicar esto, puedes adorar a Satanás si tú quieres, pero aquí tú no practicas esto, porque aquí creemos en que el ser humano, la vida es inviolable, no se puede matar a nadie por ningún motivo, ¿sabes? De religioso ni por tú hacerlo porque te molestaron y peleaste y mataste. No, eso no es así. Se respeta la vida y por eso ahí ya entra el asunto de que la religión y el Estado no se juntan, pero cuando hay, digamos, problemas porque una religión está tratando de meter la mente a las personas que pueden quitar la vida de otro, ya Estados Unidos ya ahí la prohibiría. Y eso está bien, yo creo, porque no podemos permitir que haya... Definitivamente, Acevedo, es bueno el señalamiento que haces. Obviamente, vamos a hablar, estamos haciendo un análisis de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que afectan, obviamente, y le han dado la espalda al divino creador, le han dado la espalda a los Founding Fathers cuando en su declaración de independencia obviamente ponen como fundamento básico de esta nación, de mi nación, de su nación, de que Dios es la base de nuestra nación, y cómo las decisiones del Tribunal Supremo le han dado las espaldas precisamente a nuestros Founding Fathers, que proyectaron en este futuro de que Dios es el centro de nuestra nación. Y obviamente estamos haciendo un análisis, hicimos ya el primer análisis, que fue cuando hubo decisiones que se sacó la oración de las escuelas, que se sacó que se leyera la Biblia en las escuelas públicas del país. Y vamos entonces al segundo strike después de esta pausa que tenemos de anuncios, y volvemos en breve con el segundo strike de la Corte Suprema que prohíbe los 10 mandamientos en la Corte. Volvemos en breve. Shirley, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya te cogí trabajando. No hay más nada, mijo. Bueno, Shirley, antes que nada estoy haciendo este pequeño vídeo porque quiero pasar esta información en el programa de G-Man Radio. Y cuéntame, ¿dónde estás localizada? Gracias al Señor, vi muy bonito el showcase que tienes. ¿Viste? Precioso. Sí. Cuéntame, ¿dónde estás localizada? Estamos ubicados en el 3436 de la norte de la OBT, en Orlando, Florida. Perfecto. Y mira, ¿cuáles son los teléfonos? El número de la oficina es el
407-440-3088 y mi celular es el 321-310-0305. Tiene entonces puedan ir perfecta cibernética oficina, tu negocio, tienes que visitar a Shirley's Office Furniture. Tiene una gran variedad en todo lo que sea el mueblario para tu oficina y muchos artículos también de decoración que veis precioso. Hay uno ahí que me gustó, pero ese es carísimo. Eso no es para pobre como yo, Shirley. Así que nuevamente, Shirley, 3436 de la North OBT en Orlando, Florida, 32804. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche, sábados con cita. Perfecto. Gracias y que pase buenas tardes. Así que a nuestros amigos cibernautas, ahí tienen, esto es un negocio puramente puertorriqueño y tenemos que apoyarnos los latinos. Así que vamos a apoyar este negocio de Shirley's Office Furniture para nuestra comunidad hispana. Gracias, Shirley. Gracias a ti, aquí los espero. Saludos amigos, este es Gerardo y te invito a participar del programa En la Escena del Crimen todos los miércoles de 7 a 8 p.m. Todos los miércoles de 7 a 8 p.m. por G-Man Radio en Facebook y en YouTube. En este programa vamos a tocar el área del Departamento de Corrección del Condado de Orange, donde forma parte integral del sistema de justicia criminal en el Condado de Orange, cómo obviamente trabaja al unísono con la policía, la fiscalía y obviamente los tribunales, y cómo el Departamento de Corrección es la responsable de mantener a las personas privadas de libertad cuando son acusadas y encontradas culpables en el proceso criminal en la corte. Así que te invito a que veas este programa desde el espectro del Departamento de Corrección del Condado de Orange y cómo trabaja el sistema de justicia criminal. Te invito a que me veas los miércoles de 7 a 8 p.m., miércoles de 7 a 8 p.m. por G-Man Radio en Facebook y en YouTube Live.
Te esperamos en la escena del crimen en el aspecto del Departamento de Corrección del Condado de Orange. G-Man Radio Station, G-Man Radio Station en Facebook y en YouTube Live. Miércoles de 7 a 8 p.m. Miércoles de 7 a 8 p.m. Te esperamos. Saludos amigos, este es Gerardo y te invito a participar del programa En la Escena del Crimen todos los miércoles de 7 a 8 p.m. Todos los miércoles de 7 a 8 p.m. por G-Man Radio en Facebook y en YouTube. En este programa vamos a tocar el área y continuamos en el www.showdegerardo.com hablando precisamente sobre las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica y cómo éstas han incidido definitivamente en fallos que ha tenido en contra de los principios judío-cristianos. El segundo strike que estamos analizando las decisiones del Tribunal Supremo obviamente es la Corte Suprema prohíbe los 10 mandamientos. Por un apretado margen de 5 votos a 4, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que la exhibición de los 10 mandamientos en el interior de 2 cortes de Kentucky viola la doctrina de separación entre iglesia y Estado. En ambas decisiones, la jueza Sandra Day O'Connor fue quien determinó inclinando la balanza a favor de la prohibición. Asimismo, también se estableció que solo se permitiría la exhibición de los 10 mandamientos siempre y cuando sirvan como una forma de honrar la historia legal de la nación. En opinión del juez Antonio Scalia, esa no es la razón, sino que todo gira en torno a las preferencias personales de las personas y de los jueces. De otro modo,
no se explica cómo la misma corte ha fallado a favor de un monumento de granito de casi 2 metros ubicado a las afueras del Capitolio de Texas, porque en opinión de los jueces del Tribunal Supremo, en ese caso los mandamientos sí honran la historia legal y religiosa del país. El juez William H. Rehnquist indicó que los 10 mandamientos son religiosos y por lo tanto el monumento tiene significado religioso. Al referirse el caso de Texas, Rehnquist apoyaba así la opinión de los jueces Scalia y Anthony Kennedy y Clarence Thomas. Para el corresponsal de la BBC, obviamente de Londres, en Washington, D.C., Justin Webb, la separación entre la Iglesia y el Estado es un tema sobre el cual muchos estadounidenses tienen una fuerte posición de la Corte Suprema. No ha hecho nada para reducir la intensidad de la batalla. La polémica surgió porque para llegar a un fallo la Corte Suprema tuvo que interpretar la primera enmienda de la Constitución, que señala que el Congreso no puede legislar sobre el tema de la religión. La Corte Suprema había evitado ocuparse de la situación desde 1980, cuando decidió que mostrar copias de los 10 mandamientos en las aulas de las escuelas públicas era inconstitucional. Tomemos otras decisiones del Tribunal Supremo Federal que han sido contrarias a los fundamentos que hicieron nuestros padres fundadores cuando llegaron a las costas de los Estados Unidos de Norteamérica, a la costa este. Acevedo, tu opinión y tu análisis relacionado a este segundo strike del Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohibiendo los 10 mandamientos ahora en las cortes. Adelante. Sí, fíjate que en el caso de los israelitas, que ellos eran una teocracia, ¿verdad? No era como Estados Unidos, que es una democracia, que es el gobierno del pueblo, ¿no? Pero como tú dijiste al principio, ellos fundaron una nación basada en sus creencias religiosas. Y todas las iglesias cristianas, no importa sea, ¿verdad? Evangélica o católica, pues, saben que existen 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Yo no sé cuál de la copia, ¿verdad? De ellos utilizaron para ponerlo en las cortes en Texas y en la otra creo que fue Kentucky. Y cuál era la que usaban también para las escuelas, porque también en las escuelas existía una copia. Yo no me acuerdo haberla visto en mis tiempos, ¿sabes? No me acuerdo en Puerto Rico, no creo que la tenían. Y yo imagino que si era la de Éxodo 20, donde tú sabes que habla de la observancia del sábado, pues es algo que si tú lo pones, habla de una herencia, digamos, cristiana de la nación, en el sentido de que la nación fue fundada bajo los pioneros que eran cristianos. Pero recuerda una cosa que hay que ver también con relación a esto, ¿verdad? Que no sé cuál copia, como te digo, no sé cuál es, si es una copia así o porque también, por ejemplo, cuando tú hablas de los 10 mandamientos, pues también hablamos del catecismo y son diferentes porque tú también como creyente en Dios sabes que son dos cosas diferentes. Pero me imagino que era la de la Biblia. Y aunque después los hombres o la iglesia le hagan cambio aparte, nosotros sabemos que sí existe la de la Biblia. Y si ponían eso, estaba reconociendo ahí que Dios es el creador. No veo, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, tú quitar un monumento que ahora, por ejemplo, en estos días se están quitando los monumentos que hablan de la herencia, digamos, donde la guerra civil, donde estas personas que trabajaron con el sur, que eran esclavistas, y tú sabes lo que está pasando, que han tomado un monumento con relación a eso. Pero yo no veo, ¿sabes? Que tú tengas que tumbar un monumento que se hace, que se refiere, digamos, a que Dios hizo esa ley y que si vamos al caso, todas las constituciones de todos los países que se tildan de ser democráticos se basan en qué cosa? En los 10 mandamientos. Correcto. Porque esa es la ley, como que dice, universal para el ser humano. Y es verdad que pone ley de tránsito, pero ¿para qué es que te hacen la ley de tránsito? Porque hay una ley que te dice no matarás y tú sabes que, perdón, que con un carro trabajaste tú ahí guiando a lo loco, pues vas a poder matar a cualquiera y es para proteger al ser humano. Y la ley de Dios está hecha para proteger al ser humano, para que el ser humano pueda creer en el Dios creador, pueda creer en un Dios que fue el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Y ahora, si digamos que fuera que te ponen una ley que es hecha por el hombre, yo ahí estaría en contra, tú sabes, yo ahí no lo aceptaría. Mira, ¿Tú me entiendes? los 10 mandamientos, como bien acabaste de decir, Acevedo, obviamente, precisamente son
las leyes que instituyó el divino creador, el arquitecto del universo, Elohim, Hashem, Ajá. obviamente para establecer un orden y un control social. Sí. Específicamente, ya hay un aspecto legal, porque ya ahí no vas a hacer lo que te da la gana, no puedes violentar lo que está escrito ya en la ley. Por lo tanto, los 10 mandamientos, el divino creador lo hace en beneficio de la humanidad. Yo por lo menos, yo no puedo entrar a una casa y violar a una mujer o violar a una jovencita, porque eso está prohibido, obviamente, por ley. Yo no puedo entrar y violentar en una residencia. Yo no puedo robar. Hay una serie de leyes que el Todopoderoso Dios para unos controles sociales. Imagínate, Acevedo, que tenemos las leyes, tenemos unos controles sociales y mira la cosa como está. Ajá. Imagínate si no hubiera leyes. ¿Cómo sería esto, Acevedo? No, lo que te digo, todas las leyes de las diferentes constituciones emanan de esa ley. Y aunque digamos el gobierno aquí en Estados Unidos, lo dice ahí, ¿verdad? Lo que tú leíste ahorita, tiene su constitución, porque recuerda, hay dos gobiernos en los gobiernos de, vamos a decir, como la república, hay dos gobiernos, está el gobierno de la iglesia y el gobierno del Estado. Y digamos, el Estado tiene una espada que es la palabra de Dios. Y el Estado tiene la espada que Pablo dice que en vano, ¿verdad? No lo hallan porque Dios lo puso allí para que velaran por el ser humano, porque los gobiernos los instituyó Dios, ¿sabes? Los gobiernos, si vamos al caso, como el hombre iba a multiplicarse todo, iba a vivir en ciudades, iba a vivir en países, pues Dios instituyó, como quien dice, la idea de que el ser humano tenía que gobernarse por las leyes también que se hicieran esas constituciones. Esos hombres que inventaron esas constituciones, porque fue Dios que la puso, tienen un sistema policial, donde tú sabes, aquí se ha tratado ahora de hacer ciertas normas para cambiarlo, porque se supone que como que respondan más bien a la ciudadanía, no en contra de la ciudadanía. El mismo ejército no lo pueden utilizar para tirárselo a la nación, porque ellos dicen que el ejército es para cuando va a una nación que quiere invadir o algo, es contra ellos, no contra la ciudadanía, y tienen sus reglamentos. Entonces, ¿se basa en qué cosa? Se basa en los 10 mandamientos. Pero si nosotros vamos digamos, a obviar la ley de Dios y a tirarle a un lado, ¿qué va a pasar? Es lo que está pasando aquí en el mundo ahora. Tú ves que hay tanta maldad, que hay tanto egoísmo. ¿Por qué? Porque la gente no respeta los principios divinos, no aman a Dios, no aman al prójimo ni se aman a ellos mismos, porque dice que hay que amar al prójimo como uno mismo. Eso es lo que dice la segunda parte de esa ley. Y la primera parte dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Que eso hasta el credo católico lo dice. El primer mandamiento de ellos es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si tú coges y le quitas a la mente a la persona de que no hay una ley, de que no hay, entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente van a estar como Sodoma y Gomorra y como pasó en el diluvio, que cada cual era ley. Mira, en el caso de los israelitas, en el tiempo de los jueces, dice que cada cual hacía lo que le daba la gana. Y Dios instituyó unos jueces para que digamos, velaran porque se cumplieran las leyes, o la ley de él, porque solamente una ley que era los 10 mandamientos, aunque después tú sabes, en la Torá pues se hicieron bastantes leyes que hicieron de salud, de diferentes cosas, pero que eran basadas en los 10 mandamientos, porque de ahí es que salía también, y de hecho el pueblo judío también tiene eso, que las leyes de ellos están basadas en los 10 mandamientos también. Correcto, Y la no ley de aquí también. solamente los 10 mandamientos, allá en Israel son 506 leyes que hay, Sí. que obviamente son las que rigen la vida. Ajá. De aquí mismo, donde está la parte de atrás, de aquí de Israel, ahí vemos la capital, Jerusalén. Entonces, definitivamente hemos discutido el primer strike del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que hablando sobre la prohibición de el orar y obviamente de leer la Biblia en las escuelas públicas. El segundo strike, que prohíben los 10 mandamientos en las cortes. Y ahora vamos a uno bien famoso, que este sí ha dado candela hasta hoy.
Mira, Acevedo, este programa creo que vamos a tener una segunda parte porque es bastante amplio la información que yo he recopilado de las decisiones del Tribunal Supremo, contraria a los preceptos del divino creador, del arquitecto del universo. Mira, el tercer estrella en la Corte Suprema, el famoso caso Roe versus Wade. Y voy a hacer un preámbulo sencillo sobre este caso. En junio de 1969, Norma McCorvey tenía 21 años de edad. Descubrió que estaba embarazada de su tercer hijo. Regresó a Dallas, en Texas, donde sus amigos le aconsejaron que afirmara falsamente, escucha bien, que afirmara falsamente que había sido violada, creyendo incorrectamente que la ley de Texas permitía el aborto en casos de violación e incesto, cuando en realidad solo permitía el aborto con el propósito de salvar la vida de la madre. Ella trató de obtener un aborto ilegal, pero descubrió que la policía había cerrado la instalación no autorizada. Finalmente fue obviamente derivada o enviada a los abogados Linda Coffey y Sarah Wendington. Obviamente, y McCorvey terminaría dando a luz antes de que se decidiera el caso y el niño fue puesto en adopción. O sea, cuando ella lleva el caso en contra de esa ley en Texas, ella da luz al niño porque hay un proceso legal, pero ella da a ese niño en adopción. No lo quería. No lo quería. En el año 1970, los abogadas Coffey y Wendington presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas en nombre de McCorvey bajo el alias de Jane Roe. El acusado en el caso fue el fiscal de distrito del condado de Dallas, Henry Wade. Por eso el caso se va al Tribunal Supremo como Roe versus Wade, que viene siendo Roe, que es la señora esta, y Wade, que era el fiscal de aquella época del distrito de Dallas, quien representó al estado de Texas. McCorvey ya no afirmaba que su embarazo fuera resultado de una violación y luego reconoció que había mentido sobre haber sido violada. La violación no se menciona en las opiniones judiciales del caso. El 17 de junio del 70, un panel de 3 jueces del Tribunal de Distrito, compuesto por los jueces de Distrito Norte de Texas, Sarah T. Hughes y William McLaughlin Taylor Jr. y el juez del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, Irving Lloyd Goldberg, declaró por unanimidad, obviamente, que la ley de Texas era inconstitucional, encontrando que violó el derecho a la privacidad que se encuentra en la 9ª enmienda, obviamente, de la Constitución. Escuche bien, todo esto es la enmienda constitucional. Además, el tribunal se basó en la concurrencia del juez Arthur Goldberg de 1965 en Wilkes Road versus Connecticut. Sin embargo, el tribunal se negó a otorgar una orden judicial contra la aplicación de dicha ley. Roe versus Wade fue el famoso caso que se presentó en el Tribunal Supremo, que es el 410 Estados Unidos 113 de 1973. Fue una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la cual la Corte dictaminó que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad, obviamente, de una mujer embarazada de elegir abortar sin un gobierno excesivo que lo restrinja. Obviamente, derribó muchas leyes estatales y federales sobre el aborto en los Estados Unidos y provocó un debate nacional en el curso en los Estados Unidos sobre si el aborto debiese ser legal y en qué medida. ¿Quién se debería decidir la legalidad del aborto? ¿Qué métodos? Obviamente, el Supremo lo establece. El tribunal debe utilizar la adjudicación constitucional y el cual debe ser el papel de los puntos de vista religiosos
y morales en la esfera política. Roe versus Wade reformuló la política estadounidense, dividiendo gran parte de los Estados Unidos en derechos del aborto y movimientos antiabortos, al tiempo que activó movimientos de la base de ambos lados. O sea, que se creó, obviamente, una opinión pública, una presión pública de ambos bandos. La decisión involucró el caso de una mujer llamada Norma McCorvey, conocida en su demanda bajo el seudónimo de Jane Roe, que en 1969 quedó embarazada de su tercer hijo y quería un aborto. Pero McCorvey obviamente vivía en Texas, donde el aborto era ilegal, excepto cuando era necesario para salvar la vida de la madre. Fue derivada, obviamente, se llevó a los abogados Sarah Weddington y Linda Coffey, quienes representaron una demanda en su nombre en la Corte Federal de los Estados Unidos contra su fiscal de distrito local, que era Henry Wade, alegando que las leyes de abortos en Texas eran inconstitucionales. Un panel de 3 jueces del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas escuchó el caso y falló a favor de la demandante. Luego Texas apeló esa decisión directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que acordó escuchar el caso. ¿Qué pasó en enero de 1973? La Corte Suprema emitió una decisión de 7-2 que dictaminó que la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos proporciona un derecho a la privacidad que protege el derecho de una mujer embarazada a elegir si desea o no abortar. Pero también, escuche bien, dictaminó que ese derecho no es absoluto. Eso no lo dicen estos movimientos y debe equilibrarse con los intereses del gobierno en proteger la salud y las mujeres y la vida prenatal. El tribunal resolvió esta prueba de equilibrio vinculando la regulación estatal del aborto en los 3 trimestres del embarazo. Durante el primer trimestre, aseveró, los gobiernos no pudieron prohibir los abortos en absoluto. Durante el segundo trimestre, los gobiernos podrían exigir regulaciones sanitarias razonables. Durante el tercer trimestre, los abortos podrían prohibirse por completo siempre que las leyes contengan excepciones para los casos en que sean necesarios para salvar la vida o la salud de la madre. La Corte clasificó el derecho a elegir a tener un aborto como fundamental, lo que requería que las Cortes evaluaran las leyes del aborto impugnadas bajo los estándares del escrutinio restricto, el nivel más alto de revisión judicial en los Estados Unidos. Roe fue criticado por algunos en la comunidad legal y algunos calificaron la decisión como una forma de activismo judicial. En el 1992, los otros días, la Corte Suprema revisó y modificó sus fallos legales en Roe en el caso de Planned Parenthood versus Casey. En el caso de Casey, el tribunal reafirmó la afirmación de Roe de que el derecho de una mujer a elegir a tener un aborto está constitucionalmente protegido, pero abandonó el marco trimestral de Roe a favor de un estándar basado en la viabilidad fetal y anuló el requisito de Roe de que las regulaciones gubernamentales sobre el aborto estén sujetas restricto a los estándares del escrutinio. O sea, que obviamente estuvo a favor y se sostenía en la decisión que hubo en la primera decisión del Tribunal Supremo, pero obviamente modificó los fallos legales en términos del escándalo aquel de Planned Parenthood versus Casey. Acevedo, tu opinión relacionado a esto. Mira, vuelvo y te digo que la Constitución se basa también en la protección de la vida humana y tú sabes que se define como quien dice la vida humana cuando una célula, vamos a decir, el espermatozoide se junta con el óvulo y hay un cigoto, ya ahí hay una vida en potencia. Y las iglesias, vamos a decir, evangélicas en su totalidad, y también yo creo que la iglesia católica así lo afirma, ellos creen que cuando hay eso que se llama la fecundación, ¿verdad? Cuando hay concepción, ya hay que respetar la vida de ese niño. Muchas veces, pues, muchas personas presentan objeciones porque, por ejemplo, cuando es una cuestión de una violación como ella, que pensaba que si en el estado de Texas
tenían esa salvedad, pues ella podía recurrir a un aborto que estaba mintiendo, porque hay personas que se basan a veces en subterfugio para lograr, digamos, un fallo a su favor, pero Texas también estaba en contra de esa situación, o sea que ellos no podían hacerse el aborto ahí y siguió luchando y ¿sabes lo que pasó? Que ella dio a luz, ya como quien dice, cuando ya había pasado el tiempo para dictaminar lo de la corte. Pero nosotros sabemos que la ley de Dios prohíbe el asunto de matar. Y si matar es, digamos, a un ser humano, ya cuando hay una concepción, ya es un ser humano para nosotros. Ahora sí, por ejemplo, en el caso de nosotros los adventistas, y eso también lo dicen los estados, en el caso de que una madre ya en su tercer trimestre, que sabe que son 9 meses que la mujer da luz, si al tercer trimestre hay, vamos a decir, chance de que el niño le cause la muerte a la madre, siempre se elige a la madre en lugar del niño y se abortaría porque el niño que ya está en esa etapa ya grande de 3 meses, ellos tratan de salvarlo, pero si no pueden, lo que hacen es que la madre es la que se salva. En el caso, ¿verdad?, de lo que se ha hecho en el tribunal, lo que se ha hecho es, por eso es que en Estados Unidos yo te digo que es donde más matan, donde es un genocidio lo que hay, porque son miles y miles de niños que han muerto de aquí para atrás, después que se abrió la puerta para el aborto. Han sido, yo creo que pasa quizás de los millones ya lo que han muerto. Más que en una guerra, más que la guerra de Vietnam y más que la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Así es de que estamos. O sea, que eso es una cuestión que para mí en la Constitución debe de garantizar de que se proteja la vida de ese niño ya desde que se juntan. Ahora, pues hay salvedades que a veces hasta los religiosos la ponen como cuando hay un asunto de una violación, que ahí yo no sé qué tú opinas con relación a eso. Yo, por ejemplo, pienso que aún así, si la madre psicológicamente puede soportar los 9 meses y hacer lo que hizo Roe, de que donó el niño de ella, que no lo quería, que era un niño que había salido durante el tiempo de su matrimonio, que no sé si a lo mejor sería que se había enojado con su esposo y ya no quería y quedó embarazada y no quería niño. Para ella lo que hizo fue que cogió y lo dio en adopción. Y aún así una mujer que ha sido violada, podría decir, mira, yo no lo voy a matar porque yo creo en que la vida se respeta y lo voy a dar en adopción, no lo quiero porque es producto no del amor, sino que de una violación. Aún así, yo estaría de acuerdo también con eso. Correcto, no, y yo también estoy de acuerdo con eso, pero obviamente hemos visto 3 strikes que ha tenido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y todavía, amigo y amiga cibernauta, usted se pregunta por qué estamos en este mundo como estamos. Y es sencillo, amigo y amiga cibernauta, es porque le hemos dado el mundo, esta generación humana le ha dado las espaldas al divino creador. Tan sencillo como eso. Y definitivamente este programa, la Biblia, las noticias y las profecías, está haciendo un análisis ya llevamos 3 decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que va en contra de la ley divina, que va en contra de las creencias de los Founding Fathers, los fundadores de la nación, que mañana vamos a celebrar la independencia de nuestra gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica, y cómo realmente van en contra de esos fundamentos judío-cristianos que tenemos aquí. Así que estamos haciendo ese análisis. La segunda parte vendrá el próximo viernes con el favor del Eterno, que obviamente nos permita hacer radio de internet por el www, por el showdegerardo.com, el streaming audio, y por supuesto por Facebook y por la plataforma de YouTube. Y amigos y amigas cibernauta, detrás de mí está la ciudad de Jerusalén. Jerusalén en hebreo. Y obviamente en estos momentos que estamos viviendo de enfermedad, de pestilencia, de obviamente violaciones constantemente a los derechos humanos como el derecho a la vida, cuando se están agrediendo hermano contra hermano, en todas estas situaciones que se están dando en los estados, donde hay discrimen por cuestiones obviamente raciales, obviamente la bendición arónica es la mejor que hay para todos nosotros.
Y obviamente la haré en hebreo y la haré en español para ti, amigo cibernauta. Llevaré Beja Adonai Beshmereja, Yaer Adonai Panabeleja Viejuneka, Yisha Adonai Panabeleja Vayasen Leja Shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor manifieste tu presencia sobre ti y te establezca en tu paz. Números 6:24-26. Así que esta ha sido la edición del programa La Biblia y, por supuesto, las noticias y las profecías. Se despide tu amigo de siempre y, obviamente, Gerardo. Y nos veremos el lunes en el www.gerardo.com con temas diversos que hemos preparado para ustedes para esta programación de Facebook y en el Internet, G-Man Radio Station, radio y televisión. Así que, Acevedo, te doy los minutos finales para que te despidas de nuestros amigos cibernautas. Cómo no, esperamos que Dios los bendiga a todos, muchas bendiciones para todos, y para la semana que viene vamos a traer un puntito que es algo también de las profecías de Apocalipsis, donde sabemos que Estados Unidos, como entran las profecías de tiempo del fin, una de las cosas es que va a haber un cambio en la Constitución. Lo estamos profetizando porque ya está en la Biblia, donde Estados Unidos va a cambiar su Constitución, donde va a aprobar, digamos, de que las cosas religiosas, o sea, la cláusula de la separación de Iglesia y Estado se elimine para ellos poder aprobar unas leyes que tienen que ver con algo religioso también. Eso lo vamos a tocar ese día. Muy bien, perfecto, lo vamos a tocar, así que ese punto lo vamos a tocar también como la segunda parte de nuestra programación del viernes que viene, la Biblia, las noticias y las profecías. Así que no te lo puedes perder con tu servidor, tu amigo Gerardo, y con mi amigo y hermano Acevedo. Así que vamos, obviamente, a obviamente resumir el programa de hoy. Que obviamente el Eterno te guarde y te cuide y haga resplandecer su rostro sobre ti, y obviamente te guarde en su paz y tenga misericordia en ti. Hasta la próxima. Y vamos ahora con la despedida del programa de hoy. Buenas noches, bello amanecer, buen día, dependiendo de dónde estés en el mundo y en qué parte me veas. Gracias. Hasta la próxima. El show de Gerardo pica y se extiende. Fue una presentación de G-Man Radio Internet. 2 idiomas, 2 banderas, unidos a nuestra gran corporación.